Solo una palabra y las tormentas se calman. Solo una palabra, la oscuridad se retira. Solo un toque, siento la presencia del cielo. Solo un toque, abriste mis ojos y no puedo dejar de creer. No hay nada que Dios no pueda hacer, no hay montaña que no pueda mover. Alabo a que abrió el camino, no hay nada que Dios no pueda hacer. Y restauras mi sueño. Solo un toque, siento el poder del cielo. Solo un toque, abriste mis ojos y no puedo dejar de creer. No hay nada que Dios no pueda ver, no hay montaña que no pueda mover. Que abrió el camino, no hay nada que Dios no pueda, no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay montaña que no pueda mover. Alabo al que abrió el camino, no hay nada que Dios no pueda. Oh, no. Lo que vendrá, no hay poder como el poder de Cristo. Que surja fe en la unidad, no hay poder como el poder de Cristo. Creeré lo que vendrá, no hay poder como el poder de Cristo. Que surja fe en la unidad, no hay poder como el poder que lo que vendrá, no hay poder, no, que surja fe en la unidad, no hay poder, no hay nada que Dios no pueda hacer, no hay montaña que no pueda mover. Alabo a
Bueno, gloria a Dios. Quisiera orar antes de comenzar a compartir la palabra. Padre, venimos delante de ti con la expectativa de escuchar tu voz. Señor, tú dices que tus ovejas oyen tu voz, Jesús. Y aquí estamos nosotros como ovejas esperando escuchar tu voz. Tu palabra siempre es viva, siempre es eficaz y nunca vuelve a ti vacía, sino que vuelve con el propósito, vuelve a ti, a tu presencia, con el propósito con el cual ha salido de tu boca. Yo te pido que me uses hoy como un instrumento en tus manos, Padre, y puedas bendecir a todos aquellos que escuchan a través de internet. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado hablando, o al menos estas semanas he estado hablando acerca de cómo ser discípulos sabios, y traje los 2 primeros mensajes. Y hoy quiero introducir también un nuevo mensaje sobre discípulos sabios que tiene que ver cómo vivir, cómo enfrentar la vida en estos momentos que son turbulentos, que son difíciles, que son malos momentos. Y para eso quiero que me acompañes a leer apenas 7 versículos de la carta que Pablo le escribe a los filipenses, allá en el capítulo 4, en el verso 6 al 13. Dice así: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo, cuando escribe esto, no es un hombre que está escribiendo desde una vida cómoda, una vida fácil, sino que es un hombre que ha pasado momentos muy difíciles, momentos muy malos. Si conoces un poquito la vida de Pablo, sabrás que, como decimos popularmente, las pasó canutas. Fíjate cómo él mismo describe cómo fue su vida ministerial. Y cuando le escribe a los Corintios, allá en la segunda carta de Corintios, fijaros cómo describe su vida ministerial. Dice así, allá estoy en el capítulo 11, verso 23, dice, en trabajos más abundante, fíjate, trabajos, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de dominación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Y Pablo, cuando describe esto, está diciendo, no he pasado una vida fácil, pero no pone una queja, sino que cuando le escribe y está escribiendo a los filipenses, empieza a decir algo que es tremendo. Dice, no os podéis afanar por nada, y aun por momentos difíciles que paséis, tenéis que estar confiando en Dios. Y entonces les dice una cosa que es realmente
increíble, que él aprendió a vivir aún en los malos momentos y en los momentos más difíciles. Y evidentemente, como cristianos que somos, sabemos, si no seríamos unos necios, sabemos que no siempre nos va bien en la vida. No todos son buenos momentos en la vida. A veces como cristianos hemos cometido el error. Y no importa qué denominación cristiana sea, hemos cometido el error de pensar que vivir una vida de fe es enseñar a la gente a tener una vida cultica, ir a la iglesia, ir a las reuniones, hacer todo ese tipo de cosas. Pero la vida de fe no es exclusiva para una vida de culto. La vida de fe tiene que ver con los malos momentos, con los momentos turbulentos, con los momentos difíciles que nos ha tocado vivir, como estos que estamos viviendo ahora, momentos que son como la pandemia, momentos complicados, y hay que aprender a vivir con sabiduría estos momentos, que es lo que quiero compartiros en esta mañana. Por eso dice, fíjate lo que dice el verso 12, dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Fíjate, sé vivir. ¿Sabes por qué dice sé vivir el apóstol Pablo? Porque a vivir se aprende. Dice sé vivir y dice y sé tener. Y son dos cosas distintas. Una cosa es saber vivir y saber tener. Y esas dos cosas tenemos que aprender. Tenemos que integrar sabiduría. Y por eso yo tengo que aprender a vivir en este momento y tengo que aprender a tener en este momento también. Porque esas dos cosas distintas se ven muy fácilmente. Hay gente que no sabe lo que tiene, ¿verdad? No aprecia lo que tiene, no aprendió a tener. ¿Y qué es lo que hace? Lo malgasta, lo malvive. Es el caso del hijo pródigo. Tenía mucho, no sabe lo que tiene y malvive. Pensando que vive bien, malvive y lo gasta todo. Otros, teniéndolo todo, como el hermano mayor, que lo tenía todo en su casa, no sabía vivir, no sabía disfrutar de lo que tenía. Y su padre, que era símbolo de Dios, dice: ¿cómo es posible que teniéndolo todo no hayas sabido disfrutar? Entonces hay que aprender a tener y hay que aprender a vivir. Hay que saber tener esos dos balances. La Biblia nos dice que tengo que aprender a vivir y tengo que saber tener también. Por eso sé vivir, dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Es decir, se aprende. Y fíjate lo que dice el verso 11: he aprendido a contentarme. A vivir, hermanos, se aprende. Y estamos viviendo una pandemia y estamos viviendo un momento de dificultad y tenemos que aprender a vivir. No puede ser que intentemos vivir escondiéndonos de la realidad, escondiéndonos en cuevas o a veces incluso en nuestras propias casas con temor a todo, como si no pudiéramos aprender de estas circunstancias. Tenemos que aprender a vivir. Como hay gente que no tenía, prosperó y aprendió y tiene carácter para poder vivir en la prosperidad. O hay gente que tenía mucho, y todos conocemos gente que tenían y que por no saber gestionar lo que tenían, no aprendieron a tener y ahora están en situación de necesidad. Y ahora tienen que aprender ¿a qué? A vivir incluso en necesidad. No queda otro remedio. Así que aprender a vivir es una práctica que viene también por los malos momentos, porque cuando tenemos los buenos momentos a veces las cosas no le damos mucha importancia. Todo un libro de la Biblia, es el libro de Proverbios, nos enseña a vivir, nos enseña cómo tenemos que vivir. Tenemos que vivir de una forma completamente... No puede ser, hermanos, no puede ser que haya personas que cuando tienen 30 años no han aprendido a vivir. No puede ser que una persona con 40 años siga lidiando, siga trabajando, luchando con los mismos conflictos que tenía cuando tenía 20. No puede ser que un hombre de 50 años no sepa hablar con sus hijos. No puede ser que una mujer, un hombre de 60 años tenga miedo a todo lo que rodea. ¿Qué será de mí? ¿Qué será el día de mañana? ¿Y si cojo la enfermedad? ¿Y si me muero? No puede ser. Es como si no han aprendido a vivir. Y Dios trata con unas cosas y a veces la vida nos trata con otras cosas, pero yo tengo que aprender a vivir. Se trata de ser un buen alumno, de ser una persona que integra las circunstancias difíciles que puedan venir, integrarlas y ser un buen alumno en la vida. Por eso dice, sé vivir, he sido enseñado, he aprendido. Fíjate, he sido enseñado,
he aprendido, sé vivir. A vivir, fíjate, te lo repito constantemente en esta hora, a vivir se aprende y siempre hay alguien o algo que nos enseña, sea que venga de Dios, sea que venga de las circunstancias de la vida. El asunto es si soy o no soy un buen alumno, si soy o no soy una persona que está aprendiendo de las circunstancias que nos ha tocado vivir. ¿No te has encontrado nunca con gente que lo que dices cuando la ves dice es que parece que no ha aprendido nada, es que parece que no aprende? Decimos ese tipo de frases, es que no ha aprendido. ¿Por qué? Porque ves que después de una y otra circunstancia, después de una y otra lucha, después de uno y otro error, no da integrado aprendizaje para su vida. Y dices, ¿cómo no ha aprendido? Gente que no aprende ni de los malos momentos y, por desgracia, ni de los buenos momentos, ¿verdad? Por eso pueden pasar años y no haber aprendido. Y que tengas 50 años, 70 u 80 no garantiza que estés aprendiendo a vivir en este momento que nos ha tocado vivir, que es la pandemia. Nos ha tocado vivir esto y tenemos que aprender a vivirlo. Por eso Pablo describe que hay cosas buenas, sé tener abundancia, y hay cosas malas, dice, sé tener necesidad, pero yo he sido enseñado por todo y en todo. Es decir, Pablo hizo fuerte su carácter, cualquiera que fuera la circunstancia. Pablo se hizo fuerte, no dijo, ¡ay, qué mal momento estoy pasando! Pues entonces, como estoy pasando el mal momento, me encierro porque en este momento no hay nada que vivir. Y no, entonces termina este discurso diciendo, y fíjate cómo termina el discurso diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo no lo podemos desligar, ni lo podemos decir aparte como si fuese un mantra, como si fuese una cosa que repetimos y que proclamamos, sin aparte del aprender a vivir, en la parte de estar enseñado a vivir. Tenemos que, esto lo dice personas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo dice una persona que ha aprendido a vivir, lo dice una persona que es capaz de enfrentar las circunstancias más difíciles, lo dice una persona que su carácter fue forjado, cualquiera que fuera la circunstancia. Por eso Jesucristo vino a traer vida, y no cualquier clase de vida, dice una vida abundante, y esa vida abundante hay que aprenderla a vivir, no al malgastarla. No es una falsa ilusión lo que Dios nos da, es algo maravilloso. Por eso a los malos momentos y a estos tiempos de turbulencia hay que sacarles provecho. Tenemos que extraerles lo mejor que tiene. No son los momentos de encerrarnos, no son los momentos de acobardarnos, no son los momentos de decir, ay, como el resto de la población, ¿qué será de mí? No, hay que aprender a vivir mejor en estos momentos, hay que aprender a pensar mejor en estos momentos, hay que aprender a resistir y hay que aprender a ser más fuertes. Ese es el llamamiento que Dios tiene para nosotros. Por eso, antes de llegar a este verso 12 y 13 que os leía, el apóstol Pablo les dice, y fíjate como preámbulo, y fíjate lo que les dice, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Vienen los malos momentos y viene el temor, viene el afán, viene la angustia, viene la preocupación, viene la incertidumbre. Vivimos en tiempos inciertos, tiempos complejos, tiempos que no sabemos qué va a ser de nosotros mañana, si seguiremos confinados, qué pasará, si la enfermedad se erradicará, si no se erradicará. Dice, por nada, y por nada podemos estar afanosos, por nada. Viene ese afán que genera los malos momentos, que se genera en tiempos de turbulencia, en tiempos de pandemia, y el apóstol Pablo dice, no puedes estar afanado por eso. No puede ser que eso te esté robando lo que Dios ha sembrado en ti, que te esté robando la paz. Y entonces el apóstol Pablo da 3 recetas, 3 cosas muy sencillas que yo quiero compartirte en esta mañana. 3 cosas muy sencillas para combatir precisamente y para aprender a vivir. ¿Y cómo aprendemos a vivir y enfrentamos los malos momentos? ¿Cómo podemos aprender esos malos momentos y aprender a vivir? A través de 3 cosas. Y la primera que les dice el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Lo primero el apóstol Pablo dice, mira, si estás en una situación crítica, si estás en una situación de que se está generando afán, preocupación, miedo, temor, como quieras llamarle, lo primero que tienes que hacer es orar. Ora. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Que oremos. Ora. Es en un momento de afán, ¿qué debemos de hacer?
orar. Y de una forma clara dice, sean conocidas vuestras peticiones. Otras versiones dicen, sea notorio delante de Dios lo que realmente quieres. No es una oración de decir, Señor, tú ya sabes. No se trata de eso. Señor, necesito provisión para esto, para esto, para esto. Señor, necesito sanidad para esto. Señor, necesito que me des de nuevo, que me des capacidad de hablar, porque quiero que mi vecino se convierta, quiero que otra persona conozca a Cristo. Dame sabiduría. Por eso la palabra de Dios nos insta. Dice, por nada estéis afanados. ¿Por cuánto podemos estar afanados, hermanos, según la palabra de Dios? Por nada. ¿Y por cuánto hay que orar? Por todo. Por eso sean conocidas, ¿verdad?, todas vuestras peticiones. Nada y todo. Fíjate cómo juega con esas dos palabras. Nada afán, toda oración. Es decir, entonces, por nada puedes estar afanado. Nada incluye esta pandemia que estamos pasando. Nada incluye tu economía. Nada incluye tu salud. Por nada. Nada incluye tu familia. Nada es nada. Nada es nada. Entonces, ¿y qué tengo que hacer? Orar por todo. Por eso una de las cosas que se lleva el afán es la oración. Y la enseñanza es sencilla. Si la enseñanza es sencilla ante las cosas que producen afán, ora, hermano, hermana, ora, amigo, amiga, ora, empieza a orar. ¿Por qué? Porque cuando tú empiezas a orar, viene el primer efecto. El primer efecto dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es lo primero que trae la oración? Paz. ¿Pero qué clase de oración? Una clase de oración que está enfocada, una clase de oración que es ferviente, una clase de oración que me está quitando el afán. Señor, una clase de oración, dice, sea notoria tu petición. Dice, entonces trae, Señor, esto es lo que yo necesito. Necesito los papeles legales para estar aquí trabajando. Necesito provisión económica para acabar el mes. Pero no solo para acabar el mes. Necesito un trabajo digno para sostener a mi familia. Necesito sanidad porque estoy enfermo. Sé específico, dice, porque cuando estás orando así, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué quiere decir que sobrepasa todo entendimiento? Que no hay quien lo entienda. Tú no puedes racionalizar cómo es posible que estando en una situación donde debiera estar en angustia, en afán, en ese momento de problemas, tenga paz. ¿Cómo es posible? Pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarda mi corazón y guarda mi mente. Es una oración de fe, y con esa oración de fe viene la paz de Dios. No sientes paz por orar. No, porque hay gente que confunde la oración con una terapia. Bueno, voy a orar, ora y ora, como una terapia. No, es porque es un acto de fe. Yo creo que Dios contesta mi oración. Yo creo que Dios me toma en sus manos. Dios es mi Padre, es un acto de fe. Por eso cuando tú oras a Dios, porque Él es tu Padre, porque Él te cuida, como yo cuido a mis niños, o tú cuidas a tu bebé, tú lo cuidas, ¿verdad? Pues en ese momento ese acto de fe se produce. Y entonces en ese momento dices, no, yo estoy tranquilo, mi Dios pues suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Estoy tranquilo porque no he visto a justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue pan. Estoy tranquilo porque Dios me ha hablado. No se trata de orar por orar, ¿verdad? Ahora, oro, como quien repite una vana repetición, que Jesús decía, no hagáis vanas repeticiones, tened una relación con el Padre. No se trata de decir, bueno, ya oré, no tengo para comer, ni tengo para vivir, ni tengo para darle a mis hijos, pero como ya oré, ya estoy bien. No, Dios quiere que tengas para vivir, y tengas para vivir bien. Dios quiere que tengas para tus hijos, Dios quiere que tengas para sostenerte en todos los sentidos. Por eso debo de orar de una forma correcta, ¿verdad? Porque si no, el afán no se va. Hay gente que ora y el afán no se va. Es una oración, dice, de acción de gracias, dice el texto, que oremos con acción de gracias. Es decir, Señor, gracias porque voy a recibir lo que te he pedido. Gracias, Señor. Es una oración en ese sentido que da fe. Estoy agradecido, no estoy soberbio, no estoy orgulloso. Señor, me lo debes. No, Señor, gracias. Confío en ti. Es una oración que hace una petición, como digo, específica delante de Dios. Dices, Señor, esto es lo que necesito. Y ese afán se va. Ese afán, esa situación se va, y aprendes a vivir
aún en las circunstancias más difíciles. Y el padre dice, wow, este hijo mío está aprendiendo. Está aprendiendo que aún en los momentos difíciles yo sigo siendo su padre. Está aprendiendo que aún en los momentos más complicados yo sigo siendo su proveedor. Está aprendiendo este hijo mío. Por eso nosotros los cristianos no huimos de los malos momentos. Nosotros los cristianos no nos escondemos en medio de las turbulencias. Nosotros los cristianos enfrentamos esas circunstancias porque tenemos unas herramientas que no tiene el resto de España, no tiene el resto de Lugo, no tiene el resto de ciudades, no tienen las herramientas que nosotros tenemos. Por lo tanto, no podemos reaccionar como reacciona el que no conoce a Jesús. No podemos reaccionar de la misma forma, encerrándonos con miedo, con temor, con afán, como si nosotros no conociéramos un Dios que nos da paz aún en medio de la turbulencia de la pandemia del mal momento. Y lo segundo, os dije que había 3 cosas que Pablo enseñaba para aprender a vivir con sabiduría en los momentos difíciles, en los momentos de turbulencia. Lo segundo, dice que la paz de Dios guardará todos vuestros corazones y vuestros pensamientos. Y entonces dice, por lo demás, verso 8, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo primero que nos dice es orad, y ahora se nos dice tienes que pensar, pero tienes que pensar de una forma diferente. Es completamente diferente la forma de pensar que una persona sabia que conoce al Señor tiene frente a los retos y los desafíos que hay en este mundo. Porque orar, hermanos, es lo más fácil que hay. Orar si tienes fe, ¿verdad? Pides al Señor, Señor, resuélveme este asunto. Oras unos minutos al día y estás resolviendo. Pero pensar, no piensas unos minutos al día. Pensar es más complicado porque piensas todo el día. Estás todo el día pensando. Y hay cosas que resuelves orando, pero hay cosas que tienes que resolver con tus pensamientos. Hay un libro que regalamos a las personas que hacen siempre el encuentro, que es La batalla de tu mente, que es un libro extraordinario que si no lo has leído te recomiendo que lo leas, ¿verdad? Es un libro precioso y que nos habla de esa batalla que hay en nuestra mente. El problema que hay entre pensar y orar es que nosotros a veces oramos una cosa, pero estamos pensando otra. No hay sincronía, no están armonizados lo que pienso y lo que oro. Por ejemplo, me dan la noticia de que tengo un lunar difícil y me tienen que hacer una biopsia porque quién sabe lo que puede ser ese lunar. Entonces, hay gente que entra. Recuerdo una vez un pastor amigo que decía que le dieron la noticia que le tenía que hacer el dermatólogo una prueba, pero tardaba un par de semanas en hacerse. Dice que pasó 2 semanas terrible porque estuvo pensando durante todas esas semanas que se iba a morir. Dice, eso sí, yo oraba, Señor, sáname. Entonces oraba unos minutos al día que Dios me sanara, pero pensaba las horas que estuviese despierto al día que se iba a morir. Entonces, ¿cómo puedes estar pensando que no te va a llegar el dinero, que no va a haber provisión, que tus hijos no saldrán para adelante, que no están las cosas bien, que tal vez posiblemente, si estás a lo mejor refugiado o no tienes papeles, y si me pasa algo, siempre pensando negativamente, y luego dedicar 5, 10 o 15 minutos al día a pensar que voy a ser sano o que Dios me va a prosperar? No hay congruencia en esto. Y cuando no hay congruencia, no hay correspondencia entre lo que oro y lo que pienso, hay que tomar una decisión. La decisión es que o cambias tu forma de orar y oras igual que piensas y dices, Señor, gracias porque me va a ir mal, gracias por esta enfermedad que voy a tener, Señor, gracias porque mis hijos no van a salir adelante. O oras así o cambias tu forma de pensar y empiezas a pensar igual que oras. Señor, estoy orando que voy a sanar y voy a creer que tú me vas a sanar. Señor, estoy orando que tú vas a prosperar mi casa y mis hijos van a seguir adelante y voy a creer que tú vas a guardar y prosperar mi casa. Señor, yo voy a orar. Es decir, tienes que unificar o una cosa o la otra. Hay que mantenerse pensando lo que dice la palabra de Dios, las promesas de Dios. Por eso dice la palabra en Santiago, dice, el hombre de doble ánimo, que tiene 2 ánimos, no obtiene nada de Dios, porque por una parte ora una cosa, pero por otra parte piensa otra cosa. Y es como si Dios dijera, dice, ¿por qué no puedo obtener ni recibir nada de Dios? Porque Dios no sabe
perdonadme esto, el Señor a veces en forma teatral lo puede decir. El Señor quise decir, bueno, pero ¿a quién le hago caso? ¿Al que ora, que dice que se quiere sanar? ¿O al que está todo el día pensando que se va a morir? ¿A quién le hago caso? No sé a quién responder. Orar y pensar deben de estar relacionados. Por eso dice Proverbios 23:7, dice, tal cual es su pensamiento, tal es él. Las personas se van construyendo por su pensamiento. Por eso, tal cual es su pensamiento, tal es él. Y entonces viene el apóstol Pablo y dice, tenéis que pensar de otra manera. Tenéis que orar ante situaciones críticas y turbulentas, pero también tenéis que hacer otra cosa, que es que tenéis que pensar. Dice Isaías 26:3, dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Fíjate, cuando hay personas que confían en Dios y que hacen que sus pensamientos perseveren en Dios, en lo que está revelado en la palabra, lo que está aquí escrito, cuando hay eso, dice, Él guardará en completa paz. Y viene el apóstol Pablo y dice, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso, para que tengamos paz, hermanos, tenemos que renunciar muchas veces a nuestro derecho a entender. Cuando tú estás en situaciones de quiero entender por qué me pasa esto, quiero entender por qué esta crisis la estoy pasando, quiero entender por qué me murió la persona que amaba, quiero entender por qué he perdido mi negocio. Hay que renunciar muchas veces al derecho a entender para que la paz de Dios venga y pueda reposar y luego escuchar lo que Dios tiene para ti. Entonces dice el apóstol Pablo, la paz de Dios, dice, guardará tus pensamientos. Entonces dice Pablo, fíjate, tienes que hacer una cosa. Y Pablo da de repente 8 aspectos, lo que llamamos que son 8 puertas mentales. 8 puertas mentales que están en el verso 8. Dice, mira, quiero que pienses, si hay algo verdadero, si hay algo honesto, si hay algo justo, si hay algo puro, si hay algo amable, si algo hay de buen nombre, si hay algo que tenga virtud, si hay algo digno de alabanza, en esto quiero que pienses. ¿Qué quiere decir? Que a nuestra mente todos los días llegan cosas que no son honestas, que no son verdaderas. Vienen críticas. Hay programas de televisión que son vomitivos, son anticristianos. Y dicen, bueno, pero no hay pornografía, no blasfeman a Dios, pero es igual. Están hablando de cosas que no son ni amables, critican unos a otros, los juzgan, no son equitativos. Mira, si no es equitativo, si no hay justicia, si es algo injusto, si es mentira, si hay cosas que lo que nosotros tenemos que cerrar es la puerta. Entonces alguien te viene con una crítica y con una murmuración de otra persona y dices, ¿qué hay hay algo digno de alabanza en esto? No, la puerta está cerrada. Entonces cuando yo cierro la puerta y me vienen con cosas que no son honestas, dice, si hay algo puro, pues cuando viene un pensamiento o viene alguien que quiere traerme algo que no es limpio, que no es transparente, que es oculto, que es sin amor, que no es puro, yo digo, la puerta de la pureza se cierra. Digo, no, es que no quiero escuchar. No, es que no quiero que me lo cuentes. No quiero. Porque nadie en su sano juicio deja que un vecino llame a la puerta y dices, hola, bienvenido vecino, pase usted, entre aquí. Dice, no, es que vengo a dejarle la basura en mi casa. No. Pues entonces, ¿por qué dejamos que la gente nos deje su basura de crítica, murmuración, juicio, criticando al presidente, criticando a nuestros gobernantes, criticando a los reyes, criticando cuando la palabra de Dios nos habla de que oremos por ellos en lugar? Cosa que nadie hace, solo la iglesia del Dios vivo. El remanente fiel puede orar por sus gobernantes para que el Espíritu Santo traiga pensamientos de bien, traiga pensamientos distintos, y en lugar de que el enemigo esté sembrando pensamientos de destrucción y de mal. Por eso dice, en esto pensar, cuando hay un mal pensamiento, hay una puerta. Si yo abro la puerta, si hay algo digno de alabanza, abro la puerta y entra a mi mente. Si no hay algo digno de alabanza, cierro. Por eso cuando abro la puerta a algo malo, llega el afán. Pero cuando la cierro y pienso en cosas que son dignas de alabanza, ¿qué es lo que viene? Paz. Nunca has perdido la paz. Claro que sí. Pues hay una cosa muy sencilla. Cuando uno descubre que ha perdido la paz, solo tiene que tirar del ovillo. Es como que miras hacia atrás y te darás cuenta que has llegado a un punto donde dejaste entrar un pensamiento que llegó a tu vida, le diste cabida y entonces perdiste la paz.
un pensamiento, le diste cabida a una crítica, le diste cabida al temor, todo. Es decir, parece cosas que te han robado la paz, te falta la paz. Por eso debo pensar en aquello que dice la palabra de Dios que debo pensar. Cuando hacemos el encuentro para nuevos convertidos, a todos les regalamos una lista que se llama mi lista de nunca jamás. Nunca más voy a confesar que estoy desamparado. ¿Por qué? Porque mi Dios me ampara. Nunca más voy a confesar que tendré necesidad, porque mi Dios me dice que no tendré. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y todo ese tipo de cosas tienes que aprender a pensar. ¿Para qué? Para aprender a vivir. Tienes que aprender a orar para aprender a vivir. Tienes que aprender a pensar para aprender a vivir. Proponte pensar bien. Proponte. No te alíes con el temor. Hace unos meses os predicaba y os enseñaba acerca de la importancia de entrar en coordinación, en acuerdo para poder ejercer la fe. Y hablaba de la fe del acuerdo. ¿Cómo es posible que haya gente que entre en el acuerdo con el temor? ¿Cómo es posible que haya gente que oye, no, es que voy a estar enfermo, es que las cosas van mal, y se ponen de acuerdo con el miedo, con el temor? Reaccionan a las noticias de la prensa, reaccionan a las noticias de televisión y se ponen de acuerdo con el temor. Yo me niego que el temor sea compañero de mi fe. No puede ser. No puede ser. Y hay personas que están, no sé, creo que de esta no salgo. Pues claro, es decir, es que este invierno, yo creo que este invierno voy a pillar la gripe. Y como decía nuestro amado Juan José Churrarín, decía un apóstol de Dios que tanto nos enseñó, decía de forma de broma que la gripe dice, ¿quién me llama ahí? Y aparece. ¿Por qué? Porque hay gente que se liga, se alía, en vez de a la fe, al temor. Me niego a entrar en acuerdo con el temor y me niego a recibir ese tipo de cosas. Me acuerdo una vez una persona con la que estaba hablando que estaba pasando una crisis tremenda con la familia y con los hijos, que era un desbarajuste, y estaba una llamada telefónica y me estaba hablando y me estaba dando las quejas. Me decía, es que ya verás cuando tus hijos pasen por lo mismo. Y le dije, en el nombre de Jesús no recibo tu maldición, no la recibo, porque yo no me quiero aliar a que me digas que mis hijos van a pasar por lo mismo que los tuyos. Dijo, perdona, no te estaba maldiciendo, lo hiciste. Y yo no me alío ni con la maldición de nadie, ni con el temor de nadie. Jamás. Es algo que yo me pongo de acuerdo en el Espíritu, porque hay gente que siempre está llamando al mal. Siempre llamando al mal, a la enfermedad. Siempre, yo es que ya, estas personas que mejor dicen, es que ya vamos mayores, ya, ¿qué tenemos que hacer en la vida? Ya no tenemos mucho que hacer. Pero ¿qué estás haciendo? Proclamando por tu boca que no tienes nada que hacer en la vida. ¿Qué estás haciendo? Tienes que cambiar tu forma de pensar. Y cuando lleguen esos pensamientos de que ya estás mayor, es que estás enfermo, es que no tienes nada que aportar, es que tal vez tus hijos, mira con quién ando, van a acabar en la droga, van a acabar en no sé qué. No, me niego. Yo quiero creer y voy a orar específicamente de una forma diferente. Me niego. En tono de humor, por cambiar después de que casi orriño. En tono de humor, recuerdo la historia de aquella mujer que, la contaban, siempre tenía miedo. ¿Y miedo a qué? A que le entraran en su casa y le robaran. Y por años, todos los días, mandaba a su marido, oía ruidos de noche y decía, baja que nos están robando y el ladrón está en la cocina por ahí. Y todos los días el marido decía, pero no, baja por favor, baja. Y ella con ansiedad, ¿verdad? Y entonces el marido bajaba y por años, una noche tras otra, una noche tras otra, cientos de noches, miles, porque cada año son 365 años y dice que estuvo así durante 20 y pico años. Y una noche dijo, oigo un ruido, baja, y pero ¿para qué voy a bajar otra vez? Y él ya dice, por rutina, bajó, y cuando bajó las escaleras sintió un cañón de una pistola delante de la frente. Le dijo, mantente en silencio y dame todo lo que tienes de valor. Él, asustado, ya un hombre un poco mayor, recogió lo que tenía de valor, le dio el dinero y algunas cosas más, y el ladrón dijo, silencio,
y ahora me marcho en silencio, no llames a la policía ni despiertes a nadie. Y cuando se iba a ir le dijo el marido: ¡ay, ay, no te vayas, no te vayas, no te vayas! Dice: ¿por qué? Dice: es que quiero que conozcas a mi mujer. Dice: ¿cómo? Dice: sí, lleva 30 años esperándote y no te puedes ir sin conocerla. Es decir, en este todo humor que quiero decir con esto, que hay personas que están esperando toda su vida a que suceda lo malo. Y cuando sucede lo malo, dice: ya lo sabía yo, ya lo decía yo. ¿Sabes qué hicieron? Llamar con su voz. Su fe se alió al temor y tuvieron fe para lo malo. Llamaron con su voz, llamaron proféticamente al mal, hasta que el ladrón vino a robarles. Por eso tienes que proponerte cambiar. Uno, tienes que orar. Dice: ¿cómo batallar ese afán, ese miedo? ¿Cómo aprender a vivir en estas circunstancias? Orando para no tener afán. Porque si Pablo, en medio de la crisis económica, dice: sé vivir humildemente, sé tener escasez, he aprendido a contentarme con quien. Si Pablo no hubiera aprendido a orar así, cuando llegó el tiempo de la escasez, del hambre, de los naufragios, de estar día y noche en alta mar, de los peligros en los caminos, peligros entre los gentiles, peligros con los judíos, todo lo que narrábamos antes, Pablo hubiera dicho: no es justo, no es justo, ya sabía yo que me iba a pasar esto. Pero dice: orad, pensad, y la tercera cosa que os dije que Pablo decía para aprender a vivir sabiamente en tiempos malos, dice: haced. Y entonces dice el verso 9, Pablo, de una forma extraordinaria, les escribe y les dice así: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y otra vez vuelve a decir: y el Dios de paz estará con vosotros. Es decir, lo que más difícil podemos tener es tener paz en medio de la tormenta. Incluso cantamos esa maravillosa canción, ¿verdad? Puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando... Es decir, empiezas a cantar que puedes tener paz en la tormenta. Perfecto. Pero Pablo dice: pero no solo llega con orar, no solo llega con pensar, la fe se manifiesta por el hacer. ¿Y el hacer qué? Dice: ¿veis cómo yo he vivido? ¿Visteis lo que yo he vivido? ¿Habéis observado? ¿Veis cómo he naufragado? He pasado circunstancias, me han dado latigazos, me han dado con varas, me han dado por muerto, ¿verdad? Yo quiero que me imites, dice Pablo. Tienes que hacer ¿qué? Tener una vida de fe. La vida de fe siempre está unido ¿a qué? Al hacer. No llega solo con orar, no llega solo con pensar. Eso tiene que traducirse en una acción en tu vida, en tu casa y en tu familia. ¿Qué acción? Por eso dice, la Biblia no dice simplemente, Jesucristo dice: hey, no te afanes. No, dice, no solo te dice que no hagas algo, te dice que tienes que hacer algo positivo. Quiero que pienses en esto, en lo puro, en lo amable, en algo buen nombre, que sea digno de alabanza. Y Jesús le dice: no os afanéis por lo que habéis de comer, que habéis de vestir, mas buscad, tienes que hacer algo. No solo se trata de no hacer cosas malas, se trata de hacer cosas correctas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas por las cuales te estás afanando, todo eso te va a venir solo. Por eso cuando lees el capítulo 11 de Hebreos, de los héroes de la fe, tú cuando lees el capítulo 11 de Hebreos de los hombres de la fe, inmediatamente empiezas a leer cada persona que tuvo un encuentro y una experiencia con Dios, y te das cuenta que este capítulo no narra exclusivamente lo que oraron o lo que creyeron, narra lo que hicieron. Y dice que por la fe, ¿verdad? Por la fe. Entonces empieza a decir las cosas que hicieron por la fe. Entonces, por la fe, Noé no simplemente se dijo: ay, voy a creer que va a llegar el diluvio, no, sino que por la fe dice que preparó el arca, ¿verdad? Por la fe, Abraham obedeció y salió a un lugar donde ni siquiera conocía. Y empieza a narrar cada uno de ellos. Por la fe, Moisés menospreció todo lo que tenía, sucesivamente. Pero fíjate cómo termina el texto en Hebreos 11:33. Que por fe conquistaron reinos, por fe hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada,
sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Por fe, incluso dice que esperaban tener una mejor resurrección. Y fueron apedreados, es verdad, aserrados, puestos a prueba, anduvieron de acá para allá, pobres, angustiados, maltratados, pero de los cuales el mundo no era digno. Una categoría de gente que todavía hoy puede haber aquí. Este mundo no es digno de ti si tú eres capaz de orar, de pensar y de hacer, es decir, de vivir conforme a los principios de Dios. Basta ya del temor, basta ya de un discurso de miedo, basta ya, porque a veces decimos, ay, es que por prudencia. ¿Cuál es la diferencia entre la prudencia y el miedo? Que la prudencia te hace estar salvaguardado, porque dice, el prudente ve el mal y se aparta. El miedo te inhabilita, te aniquila, hace que la paz no la tengas. Tú tienes prudencia, pero tienes paz. El miedo te quita la paz. Tienes miedo de que tus hijos se contagien. Tengo miedo que si voy al médico, voy al supermercado, igual cojo el virus y me muero. Te inhabilita, te roba absolutamente la paz. Por eso nosotros somos sabios, discípulos sabios, que aprendemos a orar, aprendemos a pensar y aprendemos a hacer las cosas conforme a la palabra, por fe. Y entonces podremos decir, he aprendido, he sido enseñado por todo y he aprendido a contentarme con lo que tenga y sé vivir y sé tener. A esa clase de gente puede levantar su voz y decir, ¿sabes qué? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Me fortalece en tiempos de pandemia, me fortalece con o sin coronavirus. Un servidor, lo sabéis, lo pasó y se pasó con o sin coronavirus. Es igual, hay que aprender a vivir cualquiera que sea la circunstancia que nos toque. Y tú lo vas a conseguir. Permíteme que ore por ti. Padre del cielo, quiero extender una oración aún a través de esta pantalla donde me ven mis hermanos y hermanas, donde ven mis amigos y amigas. Señor, yo te pido que traigas en ello una convicción de lo alto, de que tú eres el Dios que guardas, que quitas todo afán. Yo te pido que podamos orar de forma que todas nuestras peticiones sean notorias delante de ti. Todo lo que nos ha robado la paz, hoy lo echamos fuera de nuestra vida. Y sea cosas que no son puras, ni justas, ni dignas de buen nombre, si no hay virtud en ellas, no queremos darle lugar ni entrar a nuestra mente. Cerramos las puertas de nuestra mente porque queremos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y vamos a poner en acción nuestra fe, lo que creemos. Y el Dios de paz estará con nosotros. Sí, Señor, tú estarás con nosotros. En todo momento podemos confiar en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y si me estás escuchando y nunca antes en tu vida, nunca antes, le entregaste tu vida a Jesucristo, nunca antes estás escuchando esto y tal vez sea nuevo para ti, alguien te ha dicho, escucha este mensaje, escucha esta predicación, ¿por qué no te reconcilias hoy con Jesús? ¿Por qué no conoces a este Dios que lo que quiere es traer una paz sobre tu vida que sobrepasa todo entendimiento? Si quieres, yo te invito a que hagas esta oración conmigo y por fe, esa paz que tú quieres tener con Dios, contigo mismo y con todo lo que te rodea, va a venir a tu vida. Repite así conmigo en tu corazón: Señor Jesús, aquí estoy, no tengo nada que esconder. Tú conoces mis afanes, tú conoces mis miedos y te pido perdón por haber vivido una vida apartado o apartada de ti. Te pido perdón, Señor Jesús, por todo mi pecado. Hoy vengo a ti para que me limpies, para que me renueves, me des un nuevo corazón, me des una nueva mente y pueda conocer tu paz.
en tu nombre, Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, abajo puedes escribirnos en el canal de YouTube, puedes mandarnos un mensaje que con mucho gusto te enviaremos un regalo de la palabra de Dios y algunas otras cosas. Que Dios te bendiga.